Hola querida comunidad de YouTube, bienvenidos a Física Charreando con el profe Javi. En esta ocasión no puedo ser ajeno a lo que está ocurriendo con la situación del país en términos sociales, económicos, políticos y demás. Entonces quiero abrir un espacio para dar una pequeña explicación, un breve resumen frente a un tema que me parece bastante interesante y es el uso de la fuerza policial en nuestras calles. No quiero tomar parte de si está bien, está mal, no. Simplemente quiero traerles información que encontré en un manual, el manual del uso de la fuerza de la Policía Nacional, y espero que esta explicación corta sea de gran ayuda para ustedes. Vamos a empezar. Este manual del uso de la fuerza policial, en el cual yo hago un breve resumen, se dictó bajo resolución número 02903 del 23 de junio del 2017, por lo cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la Policía Nacional. Vamos a revisar, en este caso, el contenido de ese manual, que se rige bajo 5 capítulos. Capítulo 1, generalidades. Capítulo 2, marco legal. Capítulo 3, del uso de la fuerza. Capítulo 4, del empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Capítulo 5, formación para el uso de la fuerza y el empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Inicialmente, hablemos de las generalidades y para ello vamos a realizar unas dos definiciones bastante pertinentes para lo que se está viendo en este momento. La primera es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, por definición, es el medio material legal necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad de conformidad con la ley y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Esa es la definición de lo que es uso de la fuerza. Y asimismo, revisemos de una vez la definición de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Son medios de apoyo de carácter técnico y tecnológico que por su capacidad y características están concebidos para controlar una situación específica sobre una persona o un grupo de personas involucradas en eventuales conductas penales o comportamientos contrarios a la convivencia con el objetivo de hacer un uso diferenciado de la fuerza, neutralizando o disuadiendo la amenaza y de esta manera evitando desplegar fuerza letal. El alcance y características técnicas de los dispositivos a emplear obedecen a las particularidades del fenómeno que se pretende controlar. En este caso, pues vamos a revisar el marco legal que atiende a una normatividad internacional y también hay que regirse bajo la normatividad nacional, la Constitución y ya una serie de leyes que a nivel institucional la policía hace, decreta para poder emplear ese tipo de armas o haciendo diferentes usos a la fuerza. Entonces, respecto a la normatividad internacional, el artículo 5 nombra unos pactos convencionales y no convencionales. Dentro de los convencionales tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en sus artículos 2, 6, 7 y 9 nos habla precisamente de aquellas cosas que se deben y no deben hacer. El artículo 6, por ejemplo, en numeral 1, el derecho dice, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley, en este caso por la policía. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Asimismo, en el artículo 7 habla de que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En su artículo 9, numeral 1, dice, todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella.
Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 8, 8.1, 8.2 y 12, habla precisamente respecto a algunas obligaciones que tienen los diferentes entes a cumplir en este tipo de abuso de autoridad en caso de que lo existiere. En la Convención contra la Tortura, en el preámbulo, en los párrafos 4 y 6 y en el artículo 1, 2 y 4, me gustaría mencionar lo que dice en el artículo 2, numeral 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. ¿Listo? Bajo ningún caso puede existir tortura. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. Es decir, que tampoco los superiores de los agentes de policía pueden dar esa orden así estemos en guerra. En la Convención Americana de Derechos Humanos, donde también se hablan los artículos 2, 4, 5, 7 y 27 de algunas situaciones particulares, quiero nombrar el artículo 4, derecho a la vida, numeral 1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El artículo 5 dice derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y también el artículo 7, numeral 3, habla algo bastante interesante. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. En dado caso, entonces, vemos que esta parte convencional del reglamento internacional ya nos es claro respecto a las cosas que no se deben hacer y miremos ahora la parte no convencional. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3 y 5, el artículo 3 nos dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y en el artículo 5 menciona que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, resolución 34.169 del 17 de diciembre de 1979 de la ONU, el artículo 1 también menciona que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad ejercido o exigido más bien por su profesión. El artículo 2 menciona algo también muy interesante. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. En el artículo 3 de ese mismo código, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Finalmente, de ese mismo código, quiero mencionar el artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, que se está cometiendo delito quien tortura y también quien omite ese acto de tortura, también quien ignora ese acto de tortura y tampoco, recordemos que tampoco pueden recibir una orden de torturar a alguien, un superior, ni nada por el estilo. En los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el octavo Congreso de las Naciones Unidas, 1990, hay 26 principios básicos que se enuncian de forma clara, pero claramente no voy a nombrarlos todos, voy a nombrar algunos que nuevamente retumban en lo que hemos venido hablando acá, en lo que hemos venido mencionando.
Primero, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos y lo más amplio posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas, municiones, de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes, no letales, para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Para eso son esas armas no letales, para no usar aquellas que pueden causar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con un equipo autoprotector. Por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas, medios de transporte a prueba de balas, con el fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo, ¿sí? Es decir, que ya el hecho de que en este caso, por ejemplo, el SMAT esté ya con su casco, con sus protectores, con su escudo, que anden en tanquetas también casi que blindadas, eso garantiza su seguridad y por ende debería garantizar que ellos no usen armas en contra de las personas que están, en este caso, sin ni siquiera un escudo. Bien, sigo leyendo. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Procurarán notificar lo sucedido a la menor brevedad posible a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. Otro, dice, cuando al emplear la fuerza o armas de fuego, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio, con un principio que más adelante vamos a revisar, el principio número 22. En este caso, el principio número 22 me habla acerca de que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con todos los casos mencionados en los principios que he venido hablando. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial. En este caso, se espera que ese tipo de protocolos se registren. No tengo los argumentos para decir si se hace o no se hace, pero de esto no mencionan mucho pues en televisión, ¿no? Siguiente código. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o en defensa de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. Solamente se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Y último, en las circunstancias previstas en el principio que acabo de nombrar, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego con el tiempo suficiente para que se tome en cuenta esta advertencia. Es decir, el policía tiene la obligación o está en la obligación de decir, voy a accionar mi arma de fuego, por favor, bájenle a los ánimos o algo así debería decir, ¿sí? Para que la gente se dé cuenta que la cosa puede empeorar debido pues a la situación coyuntural que se está presentando en ese momento. Bien, listo. Y teniendo en cuenta ello, pues entonces ya pues la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, nuevamente en su artículo primero dice, todo humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Listo? Esto sería conforme a la normatividad internacional. Ya teniendo en cuenta la normatividad nacional, tenemos la Constitución Política de Colombia, la Ley 62 del 1993 en el artículo primero, la Ley 525 de 1999, la Ley 1801 de julio 29 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, en donde allí quiero hablar de algunos unas pequeñas frases en algunos artículos, comenzando por la Constitución Política de Colombia.
En su artículo 2 dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad. Y esto pues incluye a la policía. Y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Interesante esto. En el artículo 12 también dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ojo con eso, artículo 12, Constitución Política de Colombia. Bien. Y ya cuando hablamos de la ley 1801 de julio 29 de 2016, se mencionan en el artículo 149 los medios de policía. Los medios de policía son los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo de la función y actividad de la policía, así como para la imposición de las medidas correctivas contempladas con este código. Los medios de policía se clasifican en inmateriales y materiales. Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones de las autoridades de policía. Por ejemplo, una orden de policía, un permiso excepcional, unos reglamentos, una autorización, una mediación policial. Todos esos hacen referencia a los medios inmateriales de la policía. Los medios materiales de la policía son el conjunto de instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y actividad policíaca. En este caso, pues tenemos el uso de la fuerza, que pues ya lo habíamos definido, el medio material necesario, proporcional y racional empleado por el personal, y los medios de apoyo, donde los medios de apoyo, volvemos a decir, son aquellos medios del personal uniformado en donde son de característica técnica, tecnológica u otra naturaleza que están a su alcance pues para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública. Cuando el personal uniformado de la policía haga uso de esos medios, deberá informarse por escrito al superior jerárquico. Bien. Y ya cuando hablamos de la normatividad institucional, pues ya hablamos de aquella reglamentación vigente en relación al proceso de la integridad y derechos humanos en la Policía Nacional. Ese proceso de formación, capacitación, actualización, los procesos de control disciplinario y demás reglamentos que orienten el servicio de policía. Hablamos del Código de Procedimiento Penal, Ley de Infancia y Adolescencia, Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes y algunas otras cositas que van saliendo a la luz, que otra, digamos, más documentación que apoya esta actividad, pues, de la policía, ¿vale? Entonces, vamos a ir al capítulo 3. En el capítulo 3 se habla, ya se menciona, es del uso de la fuerza, ¿bien? Y pues teniendo en cuenta la misión institucional, el uso de la fuerza de la Policía Nacional estará enmarcado precisamente en unos principios, ¿listo? Esos principios son los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad. El principio de necesidad habla de que el personal uniformado de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Principio de legalidad. Al hacer uso de la fuerza debe cumplirse con las leyes y normas adoptadas por el Estado colombiano y la reglamentación y disposiciones institucionales. El hecho de que el señor agente use la fuerza, debe usar la fuerza para reducir, para prevenir, para mitigar, más no para violarle los derechos a la persona que está infringiendo algo, que por eso es que en ese caso la policía actúa. Principio de proporcionalidad. El personal uniformado de la Policía Nacional, al hacer uso de la fuerza, armas, municiones, elementos, dispositivos menos letales y armas de fuego, debe hacerlo de manera moderada y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza y el objetivo legítimo que se quiere lograr, escogiendo entre los medios eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes. Y por último tenemos el principio de racionalidad. Es la capacidad de decidir cuál es el nivel de fuerza que se debe aplicar según el escenario al que se enfrenta, de acuerdo con las leyes y normas vigentes.
Entonces, en este caso, ya tenemos que la idea de que ya la policía o cualquier agente debe aplicar estos 4 principios. Debe determinar qué tan necesario es que él intervenga y haga uso de la fuerza, qué tan legal es lo que le está haciendo, qué tan de forma proporcionada está ejerciendo la fuerza, y si lo está haciendo dentro de sus cabales, dentro del principio de la racionalidad. Bien, entonces, en dado caso, es importante saber entonces cuáles son las consideraciones para que ese agente use la fuerza, y eso está precisamente enmarcado en el artículo 8. El artículo 8 nos menciona que, primero, va a hacer uso de la fuerza para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de policía y en otras normas. También para hacer cumplir las medidas contempladas en el Código de Policía y Convivencia, las decisiones judiciales y obligaciones de ley, cuando exista oposición o resistencia. También para defenderse y defender a otras personas u otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave. También para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública. Asimismo, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza o a medios violentos. Adicionalmente, hay 3 parágrafos en este artículo que me parece importante mencionarlos. El primero: el personal uniformado de la Policía Nacional solo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá entre los más eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Parágrafo 2. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa asistencia, para proteger su vida o la de terceros, sus bienes, domicilio y su libertad personal. Y el parágrafo 3 nos menciona que el personal uniformado de la Policía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza informará al superior jerárquico y a quien hubiese dado la orden de usarla una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha medida, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar y también desenlace de los hechos, y en caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños colaterales, se remitirá informe escrito al superior jerárquico y al Ministerio Público. Básicamente esa es la normativa, o esa es la forma en cómo ellos deben usar la fuerza, y cuando la usan, ¿qué deben hacer? El antes, el durante y el después. Vamos entonces a hablar del artículo 9. El artículo 9 nos habla del uso diferenciado y proporcionado de la fuerza. El funcionario de policía, al intervenir en el cumplimiento de su actividad, podrá encontrar como respuesta una serie de conductas clasificadas en niveles de resistencia, que van desde el riesgo latente hasta la agresión letal, ante lo cual el policía deberá hacer un uso diferenciado de la fuerza, definiendo entre los medios posibles aquellos que sean proporcionales para controlar la situación. En este caso, vamos a revisar ya en el artículo 10, nos habla de los niveles de resistencia. Las conductas y comportamientos asumidos por los ciudadanos que determinan, que son los que finalmente determinan el uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, se clasifican en 2 grandes grupos: resistencia pasiva y resistencia activa. La resistencia pasiva, a su vez, tiene, digamos, 3 comportamientos: un riesgo latente, un cooperador y un no cooperador. Dentro del riesgo latente, ¿cómo definimos eso de riesgo latente? Es una amenaza no perceptible que es inherente a toda actividad policial. Es, digamos, lo más sencillo de trabajar, de solucionar el conflicto, en el caso, pues, del policía. El cooperador acata todas las indicaciones del efectivo policial sin manifestar resistencia. Entonces el hombre coopera, el ciudadano coopera, hay digamos, un diálogo, y se puede mediar únicamente usando el diálogo. No cooperador, no acata las reacciones del efectivo policial, no reacciona ni agrede, es decir, tampoco se vaya a la parte física. Una resistencia activa
habla precisamente ya en su primer nivel una resistencia física. Se opone a su sometimiento, inmovilización o conducción, llegando al nivel de desafío físico, cuando ya hay un forcejeo, cuando ya hay un empujón, cuando ya se presenta un contacto físico. Una agresión no letal, cuando ya hay una agresión física del personal policial u otras personas involucradas en la intervención que no llega a poner en riesgo sus vidas, cuando ya hay una agresión frente al policía o hacia él también, donde todavía no hay un arma cortopunzante o algún tipo de riesgo que ponga su vida en peligro. Entonces estamos hablando de una agresión no letal. Y una agresión letal es una acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. ¿Listo? En dado caso, pues entonces, teniendo en cuenta esa gráfica que hicimos, que se acaba de revisar anteriormente, entonces hay una pirámide de uso diferenciado de la fuerza. No es que la policía llegue y de una vez haga lo que ellos quieran, no, ellos deben seguir una pirámide. Esta pirámide es esta que yo les estoy mostrando acá. Primero, cuando se presenta un evento que altere la convivencia pacífica del entorno, entonces ya hay una presencia policial. ¿Listo? Aquella presencia policial es entendida como demostración de autoridad. Por ello, el funcionario de policía dotado, equipado en actitud diligente y alerta será suficiente para disuadir y prevenir la comisión de una infracción a la ley penal o comportamientos contrarios a la convivencia. Esa presencia siempre debe ser en lo posible igual o superior al número de personas a intervenir en un procedimiento. Es lo que usualmente se aconseja, se considera que si hay un grupo de 3, 4 personas en una, por ejemplo, en una manifestación o en un problema, en una riña, pues la idea es que llegue como mínimo el mismo número de agentes policiales. Pero envían a uno, pues termina, mejor dicho, peor. Vamos con comunicación y disuasión. Cuando ya hay presencia policial, empieza a haber un diálogo para mirar a ver cómo se puede disolver ese problema o esa manifestación. Entonces, esa comunicación y disuasión se divide en dos partes. Primero, el contacto visual. Es el dominio visual sobre una persona o vehículo a fin de impedir la realización de un acto ilícito o contrario a la convivencia. Identificar, ¿sí?, a la persona, identificar cuáles son los focos de esa manifestación, digamos, fuerte, de esa parte que no está generándose una sana convivencia en el sector. Verbalización. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el empleo de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las demás personas. Procesos verbales. Las variaciones en el tono de voz dependen de la actitud de la persona intervenida. En situaciones de riesgo es necesario el uso de frases cortas y enérgicas. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza, siempre. Y es importante un lenguaje sencillo, claro, y claramente sabemos que si hay una riña entre varias personas, el policía no va a llegar hablando pasito, ¿sí? Y viceversa, si solamente hay un inconveniente y el diálogo se torna, digamos, normal dentro de los parámetros del respeto y todo, el policía actuará de la misma forma. Dentro de las armas naturales y físicas, ya se habla del uso de la fuerza reactiva, y es precisamente la empleada cuando el funcionario se encuentra ante una resistencia activa. ¿Listo? Las dos anteriores, presencia policial y comunicación y disuasión, hablan de la resistencia pasiva que teníamos inicialmente. Aquí ya hablamos de una fuerza física. Y en ese momento en que se debe aplicar fuerza física es para control físico, es decir, técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir al infractor, y unas tácticas defensivas que permiten contrarrestar y o superar al nivel de resistencia con la intención de lograr un impacto psicológico para que el infractor desista de su actitud. Dentro de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, se utilizan y son todos aquellos medios físicos y técnicos y tecnológicos que permiten hacer uso diferenciado de la fuerza sin llegar al despliegue de fuerza letal. Recordemos que ya toda esta parte, los últimos 3 niveles ya hacen referencia a la resistencia activa. Y armas de fuego.
Según el decreto 2535 de 1993, por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos, se entiende por arma el instrumento fabricado con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona. Las armas de fuego son las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Se podrá hacer uso de las armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. Importante eso, en caso de que haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, ahí es cuando se usan las armas de fuego. O con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entraña una seria amenaza para la vida. En todo caso, su empleo estará cobijado por el marco jurídico del uso de la fuerza y la reglamentación vigente al respecto. Entonces, ahí está la explicación de la pirámide que me representa o me muestra el uso diferenciado de la fuerza. En el artículo 16 de este manual de la fuerza que estamos analizando el día de hoy, también se hablan de unos fundamentos para el uso de la fuerza. La aplicación de la fuerza. Listo, perdonen un segundito aquí. Se me perdió. La aplicación del uso de la fuerza deberá en todos los casos estar fundamentada en el cumplimiento de la ley, el respeto de la dignidad de la persona y la protección de los derechos humanos. ¿Sí? El usar un arma para quitarle la vida a una otra persona no está enmarcado dentro de los derechos humanos. Eso hay que decirlo tajantemente. Y acá tenemos esta misma pirámide, donde aquí se muestra en la parte izquierda el riesgo o la manifestación que hay y cómo debe, en este caso, la policía actuar. Si hay un riesgo latente, hay presencia policial. Si hay un cooperador, entonces el policía verbaliza. Si no hay cooperación, hay ya un control de contacto. Si hay resistencia física, ya debe exigirse un control físico por parte de la policía. Si hay una agresividad no letal, deben haber tácticas no letales. Y si hay una agresividad letal donde ya se comprometa la vida del policía o de otras personas, ya la policía debe comprometerse a generar la fuerza letal en su mínima expresión a fin de no quitarle la vida a nadie. Miremos el capítulo 4, del empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, uso y clasificación. En este caso, en el artículo 17, nos mencionan acerca de cómo deben usar las armas o bajo qué, bajo qué circunstancias deben circunscribir los siguientes presupuestos que se ven ahí, los siguientes supuestos. Deben ser suministrados por la institución como elemento de dotación oficial en el marco de la prestación del servicio de policía. El profesional de policía, previo a ser dotado con estos elementos, deberá contar con la debida capacitación para el empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. El empleo de estas armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales como recurso previo al uso de las armas de fuego dentro del modelo de uso diferenciado y proporcionado de la fuerza que ya hemos venido trabajando, estará limitado a la normatividad y principios expuestos en la presente resolución, es decir, la que estamos trabajando el día de hoy, 02903, para que la recuerden, y se trabajarán de forma clara y exclusivamente para los siguientes eventos. Atención, 2 eventos nomás. Cuando exista un riesgo razonable e inminente para la integridad física del policía o de terceras personas, o genere amenaza para la convivencia, en especial al componente de seguridad. Y otro, bajo estricta observancia de los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad, procurando advertir al o los infractores sobre la intención de emplear armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. No es que salgan a disparar a donde sea ni nada de eso, porque deben acudir a los principios que ya habíamos mencionado: necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad. Bien, en ese orden de ideas, pues, esto es lo que nos muestra el artículo 17. Asimismo, pues nos muestra que no se pueden usar armas o elementos dispositivos que no sean de dotación oficial,
¿sí? Todas las armas que utiliza la policía deben ser de la policía. En el artículo 18 nos hablan acerca de la clasificación de las armas, municiones y elementos. ¿Listo? Las que se emplean en el servicio de policía son aquellas clasificadas de manera técnica, como mecánicas cinéticas, agentes químicos, acústicas y lumínicas, dispositivos de control eléctrico y auxiliares, así como ustedes lo observan acá. Dentro de mecánicas y cinéticas tenemos fusiles, lanzagases y lanzadores múltiples, escopeta calibre 12, lanzadores de red de nylon o materiales, lanzador de munición esférica, munición de goma, cartuchos de impacto dirigido, cartuchos impulsores, munición cinética. Dentro de agentes químicos, pues tenemos dispositivos lanzadores de pimienta con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido, granadas con carga química, CS o C, granadas fumígenas, cartuchos con carga química CS o C, no sé las siglas, ahí no lo menciona dentro del manual. Cartuchos fumígenos. Y dentro de acústicas y lumínicas, granadas de aturdimiento, granadas de luz y sonido, granadas de múltiple impacto, cartuchos de aturdimiento, dispositivo acústico de largo alcance y nominal, dispositivos de control eléctrico y auxiliares. En su cuarto grupo tenemos ahí lanzadores múltiples eléctricos, pistolas de disparo eléctrico, dispositivos de control eléctrico, bastón policial, dispositivo de choque eléctrico, lanzador flash, bengalas, animales entrenados, vehículos antimotines, antidisturbios, dispositivo lanzaagua. Posiblemente algunos de estos pues no los hayamos visto en la calle y pues la idea es que nunca los veamos tampoco. Y por último ya formación para el uso de la fuerza y el empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Tenemos en este caso lo siguiente. La Dirección Nacional de Escuelas es la responsable del proceso de formación, capacitación, entrenamiento, reentrenamiento y especialización en el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales de todo el personal de la Policía Nacional. ¿Y bajo qué metodología? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben procurar? En este caso, la metodología que se utilizará en la formación del estudiante y profesional de la policía para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales se enfocará no solo en transmitir los conocimientos teóricos, sino que adicionalmente buscará reforzar las competencias fundamentales que necesita todo policía para aplicar la teoría en los casos reales, donde el grado de análisis exigido es aún mayor. Esta metodología debe observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y transversalizar el conocimiento y respeto por los derechos humanos. La metodología de aprendizaje para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales no puede clasificarse dentro de ningún arte marcial o sistema de combate en concreto. Debe ser un método que permita al funcionario de policía tener la capacidad de analizar y planear, también actuar de una manera profesional y táctica de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución. Ya para finalizar, todo esto que les acabo de mencionar, pues fue firmado por el director general de la Policía Nacional, en ese momento el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, el 23 de junio del 2017. Ese documento, usted lo busca a través de Google, está sencillo, manual de uso de la fuerza. También lo voy a dejar en la descripción del video, también lo coloqué pues aquí. Bien, espero que haya sido de ayuda en algo este pequeño resumen que realicé frente a la obligación de la policía en usar y no usar las armas, en los derechos que ellos tienen, en los derechos que nosotros como manifestantes o los jóvenes como manifestantes tienen respecto a no solamente los derechos humanos que rigen acá en Colombia, sino que eso se despliega desde una normativa internacional también y que pues esperemos que esto también nos ayude en algo a contribuir con el trabajo de ellos como policías y contribuir también con esta manifestación que en lo posible ojalá sea y siga siendo pacífica. Muchísimas gracias, no olviden darle like, suscribirse si les gustó el video. Más adelante pues retomaremos nuestras clases de física, nuestras simulaciones y demás. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.